tardes. A continuación les vamos a hablar acerca de los agentes químicos. Mi grupo está conformado por Joiris Navarro, Nayelis Rivera, Víctor Samper y mi persona Natalia Varela. ¿Qué es un agente químico? Un agente químico es cualquier elemento o compuesto químico por sí solo o mezclado, tal como se presenta en estado natural o es producido, utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo en una actividad laboral, se haya elaborado o no de forma intencional y se haya comercializado o no. Existen millones de productos químicos y muchos de ellos son peligrosos para nuestra salud. Podemos encontrarlos en forma de sustancias simples como por ejemplo la gasolina, el cloro, el ácido sulfúrico, etc. O mediante mezclas o disoluciones de dos o más sustancias también llamadas preparados. Según el Manual de Higiene Industrial, un compuesto químico es aquella sustancia orgánica o inorgánica, sintética o natural que durante su manejo, transporte, fabricación, almacenamiento o uso se causó un efecto corrosivo, irritante, asfixiante y tóxico mediante la incorporación al aire ambiente y que puede causar en altas probabilidades problemas para la salud de las personas y por lo tanto de los trabajadores. Otro concepto importante que tenemos de un producto químico peligroso es aquel que puede representar un riesgo para la seguridad y salud en el trabajo o para el medio ambiente, debido a sus propiedades físico-químicas, químicas o toxicológicas y a la forma en que se utiliza o se halla presente en el lugar de trabajo. Como estos agentes entren en contacto con el organismo, pueden ocasionar daños, también se les conoce con el nombre de productos tóxicos. Un agente químico es peligroso no solo por la forma en que se utiliza, sino también por la forma en que se halla presente en el trabajo. Estas son sus dos grandes clasificaciones. Por la forma en que se utiliza tenemos el polvo, el aerosol, líquido, y por la forma en que se halla presente en el lugar de trabajo tenemos utilizar agua, temperatura ambiente, puede no ser un riesgo porque si se calienta a más de 100 grados centígrados resulta peligroso el contacto con el líquido o con el vapor. Ahora veremos la clasificación de los agentes químicos por la forma de presentarse. En este caso, los aerosoles pueden ser mediante polvo, que es una partícula sólida suspendida en el aire por procesos de disgregación, o niebla, que son pequeñas gotas de líquido suspendidas en el aire por condensación o desintegración de líquidos. Mientras que la bruma son gotas de líquidas en el aire visibles por condensación de vapores. El humo son partículas sólidas finas originadas por combustión incompleta. El humo metálico son partículas metálicas formadas por condensación de vapores metálicos. El gas es un fluido amorfo que ocupa el espacio que lo contiene y puede cambiar de estado físico únicamente por una combinación de presión y temperatura. Una forma de medir el gas en las industrias es mediante fotoionizadores o utilizar el equipo de oxímetro. El oxímetro es aquel que lo podemos identificar mediante zonas en donde se puede establecer. El fotoionizador lo podemos llevar en los equipos de protección y sirven para identificar en qué partes hay gases peligrosos altamente concentrados. El vapor es considerado una fase gaseosa de una sustancia que normalmente es sólida o líquida, a 25 Celsius o 760 milímetros de mercurio. Ahora bien, la clasificación por sus efectos sobre el organismo. Tenemos aquellos que son irritantes. Estos compuestos químicos son muy reactivos que causan inflamación en la piel y mucosas por contacto físico o químico. El Lo que vendría siendo neumoconióticos son sustancias químicas sólidas que se depositan en los pulmones y se acumulan, produciendo lo que conocemos como neumopatía. Aquellos que son los tóxicos sistemáticos
son aquellos que se distribuyen por todo el organismo produciendo efectos diversos. Los anestésicos y narcóticos actúan como depresores del sistema nervioso central. Los cancerígenos son sustancias que pueden generar o potenciar el desarrollo de células de crecimiento desordenado de células. Los alérgicos son sustancias que se caracterizan en dos circunstancias. La primera es que no afectan a todas las personas, ya que se necesita una predisposición fisiológica, y la otra en la que solo causan reacciones en individuos previamente sensibilizados. Los asfixiantes son sustancias capaces de impedir la llegada de oxígeno a los tejidos. Los productos de dermatosis originalmente producen cambios en la piel a través de diferentes formas, como son las irritaciones primarias, la sensibilización alérgica y la fotosensibilización. Los efectos combinados, a su vez, son aquellos que engloban en sus acciones varios efectos. Existen tres casos: el efecto simple, el efecto aditivo y el efecto potenciador. El efecto simple ocurre cuando los contaminantes afectan órganos distintos. Los efectos aditivos se producen al actuar varios contaminantes sobre el mismo organismo o sistema, mientras que los efectos potenciadores son aquellos que surgen de ciertos productos aumentando la acción de otros, y el efecto es totalmente dependiente de la magnitud del potenciador. Ahora bien, las vías de entrada que se pueden generar para los agentes químicos. Existe la vía respiratoria, que esta ocurre al inhalar la sustancia con partículas lo suficientemente pequeñas para llegar a los alvéolos. La vía dérmica, que es aquella que se produce en la entrada a través de la piel, que puede ser directa o mediante sustancias vehiculizadas. Mientras que la vía digestiva es aquella que entra por la boca, estómago e intestino. Es una de las menos comunes porque suele darse por hábitos de comer o fumar en zonas contaminadas. La vía parentales es la entrada del contaminante a través de heridas o rupturas en la piel. No es natural y ocurre por accidentes como pinchazos y cortaduras. Buenas tardes, profesor. Yo le vengo a hablar un poco sobre los peligros de los productos químicos y sus símbolos. Bueno, después de un periodo de transición, el Real Decreto de 363 de 1995 pasa a ser sustituido por un reglamento. Este reglamento viene a ser el 1272 del 2008, que trata sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias químicas. Este reglamento es conocido como el CLP. Sus siglas en inglés es Classification, Labeling and Packaging. Eh, Cabe aclarar también que en Colombia la normativa que rige sobre la clasificación, etiquetado y envasado de sustancias químicas es la resolución 773 del 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Bueno, el CLP fue una normativa creada y basada en el sistema globalmente armonizado. Los países se vieron en la obligación de crear una normativa global que rigiera las normas de la clasificación, el etiquetado y el envasado de las sustancias químicas. Bueno, este reglamento supuso un cambio eh, en las prácticas y en las normas, un cambio en el sistema de información, un cambio en las nuevas formas de clasificación de estos productos, un nuevo cambio en los pictogramas, un nuevo cambio en las palabras que se debían usar en las etiquetas y nuevos cambios en los nuevos conceptos que se debían usar en los detalles, en los nuevos detalles que usa esta norma. Bueno, aquí tenemos una comparativa de lo que era el Real Decreto que se utilizaba anteriormente con el nuevo reglamento. Bueno, como podemos observar, se utilizan ahora palabras de advertencia como peligro y atención. Estas palabras lo que tratan de hacer es advertir al lector de posibles peligros o de peligros potenciales también. Y anteriormente se utilizaban eran letras de advertencia como la E o F que están observando. También se implementaron de nuevo pictogramas, como pueden observar.
Antes se utilizaba el color naranja y ahora los pictogramas son con un fondo blanco en forma de rombo, en un enmarcado rojo y su nueva particularidad es que además de ser un fondo blanco, el pictograma por dentro debe ser color negro. Se implementaron nuevos pictogramas y se eliminaron algunos otros. La nueva normativa habla de simplemente 9 pictogramas que deben acompañar las etiquetas de las sustancias o de los productos. También se cambiaron las frases R por las frases H. Estas frases lo que tratan de hacer es indicarle al lector de un posible o de un potencial peligro. Este peligro puede clasificarse en 3 aspectos principales, que son peligro físico, peligro para la salud y peligro para el medio ambiente. También se reemplazaron las frases S por las frases P, que las frases P lo que tratan es de recomendar prudencia o más bien trata de decirle al lector de una forma detallada que tenga prudencia o de alertarlo sobre también un posible o un potencial riesgo que quizás el lector pueda que no lo vea de forma tan fácil. Entonces, estas frases o estas recomendaciones lo que tratan es de advertir. Bueno, los nuevos pictogramas son nuevos. Estos deben acompañar obligatoriamente la etiqueta de los productos. Eh, la forma de estos pictogramas debe ser un cuadrado apoyado en el vértice. También es importante decir que este pictograma debe cubrir al menos la quinceava parte de la etiqueta y de que su superficie mínima en ningún caso debe ser menor a un centímetro cuadrado. Aquí podemos apreciar algunos pictogramas como el de explosivos, inflamables, comburentes, gases a presión, entre otros, y su clasificación según el peligro físico, según el peligro para la salud y según el peligro para el medio ambiente. En esta tabla también podemos observar algunos cambios de la normativa que se utilizaba antes con respecto a la que se usa ahora. Por ejemplo, cambió el pictograma para explosivos, existen 2 nuevos pictogramas para inflamables, también existen pictogramas nuevos para los gases de presión, para las sustancias o mezclas autorreactivas, se cambió el pictograma para irritantes, para nocivos, y aquí presentamos cada uno de estos pictogramas. Bueno, aquí decidimos colocar algunos ejemplos comparativos de cómo se utilizaba antes estas frases H. Bueno, anteriormente se utilizaban frases como muy opacas, por decirlo así, como muy secas, y ahora se utilizan frases mucho más detalladas. ¿Por qué se cambió? ¿Por qué se decidió cambiar de normativa? Lo más fundamental es que esta nueva normativa es mucho más detallada y se vieron en las necesidades los países de crear una normativa global y general para que todo el mundo pudiese clasificar de la misma manera todas estas sustancias. Eh, También tenemos los cambios de las frases S a las frases P, que también son mucho más detalladas. Las frases S eran muy ambiguas. Las frases P permiten que el lector entienda de manera más rápida y que los trabajadores también logren apreciar todo de forma más detallada y entendible. Mi nombre es Nayeli Rivera y le voy a hablar sobre los límites permisibles de los agentes químicos. Se evalúan mediante los valores límites umbral, que hace referencia a la concentración de sustancias en el aire, a la que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos, sin sufrir efectos adversos para la salud. Debido a la variedad de efectos de las sustancias químicas pueden provocar en las personas expuestas, existen 3 tipos de niveles de límites como la media ponderada en el tiempo, que es la concentración límite para una jornada laboral de 8 horas y 40 semanal, a la que las personas pueden estar expuestas. El límite de exposición de corta duración, que es la concentración límite a la que un trabajador puede estar expuesto durante un corto tiempo de 15 minutos, sin superarse ni repetirse más de 4 veces al día, y por lo menos 60 entre cada exposición y el límite techo, que es la concentración límite a la que no debe sobrepasarse en ningún momento.
Como partículas no calificadas de otra forma, consideradas polvo molestos, aquellas sustancias que pertenecen a esta categoría, se les recomienda un límite de 10 miligramos por metros cúbicos de polvo total. También tenemos las unidades de la fórmula de concentración, la fórmula del volumen de aire, la concentración de los gases y vapores se mide en partes por millón o miligramos por metros cúbicos. Y la de los aerosoles se miden solamente en miligramos por metros cúbicos. Ahora podemos observar la tabla de los límites permisibles. Un ejemplo, donde tenemos los agentes químicos como el gas monóxido de carbono tiene el límite de la media ponderada en el tiempo con una concentración límite de 25 partes por millón, que es el límite máximo. Ahora les hablaré un poco sobre los controles de los agentes químicos. Para controlar o eliminar las sustancias químicas se pueden actuar sobre 3 diferentes áreas. Sobre el foco de generación del contaminante, que es impedir que el contaminante genere, y en caso que suceda, impedir que éste llegue al puesto de trabajo. El medio de difusión, que es impedir que el contaminante se disperse y llegue a más personas. El receptor, que es proteger al trabajador para que el contaminante no entre en su cuerpo. Ahora bien, existen diferentes formas en que se puede actuar. Como sobre el foco puede actuarse de diferentes formas, como diseñando el proceso, que es tener en cuenta los riesgos higiénicos, sustituyendo el proceso, modificando, cerrando y aislando el proceso, utilizando métodos húmedos como el agua, el líquido sobre la fuente de polvo, mantenimiento correcto y una extracción localizada. Sobre el medio se puede actuar por una limpieza, una ventilación general, aumento en la distancia del emisor y el receptor, sistemas de alarmas, y sobre el operador puede actuarse por formación e información, disminución del tiempo entre la exposición, encerramiento del operario, material de protección individual y una higiene personal.